El día de hoy vamos a hablar de activos intangibles y plusvalía. Somos el grupo K conformado por Lady Lizeth Villegas y quien les habla, Diana Marcela Bejarano. Bueno, iniciando que es un activo intangible, como su nombre lo dice, es algo que no tiene forma física, pero que es identificable, que genera beneficios económicos y que puede ser un medio fiable. Un intangible inmovilizado puede ser identificado cuando puede ser separado por la entidad, puede ser vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado junto con un contrato. Un ejemplo de esto son los software contables. Por otro lado, un intangible inmovilizado se identifica cuando éste surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente si los derechos son transferibles o separables. Un ejemplo de esto son las franquicias o los negocios que tienen franquicias. Los encontramos en diversas partes de la ciudad o del mundo. Dentro de los activos más comunes nos encontramos las patentes, que son los derechos que se tienen sobre una investigación o un producto desarrollado. Por ejemplo, las patentes sobre medicamentos o sobre vacunas. Por otro lado, tenemos las licencias o las franquicias. Aquí el ejemplo que estamos mostrando es la de Juan Valdez, una empresa colombiana que tiene presencia en diferentes ciudades de Colombia y ya la encontramos en diferentes ciudades del mundo. Los derechos de autor, que son aquellos derechos que tienen los autores sobre libros o música, por ejemplo, y tenemos por otro lado el crédito mercantil. Los intangibles inmovilizados inicialmente se reconocen por su costo de adquisición, más todas las erogaciones identificables para adquirirlos, formarlos o usarlos. Posteriormente, estos activos intangibles se reconocen por dos modelos. Uno puede ser el modelo de costo, donde se utiliza la amortización acumulada y el importe acumulado del deterioro. Y por otro lado tenemos el modelo de revaluación, donde utilizamos la amortización acumulada y el importe acumulado por pérdidas del deterioro del valor. Un intangible inmovilizado se amortiza atendiendo su vida útil para reconocer la contribución que estos activos pueden generar a la empresa cuando este activo inicia su disponible para o esté disponible para su utilización. La amortización se aplica o se reconoce a través del método de depreciación del PP en línea recta. Como los activos intangibles carecen de forma física, están sujetos a estimaciones subjetivas de lo que diga la persona que los está valorando para la determinación de su costo histórico. Cuando hablamos de plusvalía, la plusvalía se caracteriza por su ganancia o cómo se capitaliza. La plusvalía es similar a una inversión y su buen funcionamiento económico y el valor del producto es mayor al salario de un trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de plusvalía por la capitalización que ella hace. En el activo intangible se reconoce la plusvalía se reconoce por el aumento del valor que éste tiene. ¿Cómo se calcula? Se calcula restando los beneficios, los costos con respecto al beneficio. Entonces tenemos plusvalía es igual al ingreso menos el coste de producción. En los estados financieros únicamente se reconoce cuando se paga por ello. Los activos por impuestos diferidos, entonces los activos diferidos son un activo a pesar de que es un gasto ya pagado, pero que aún no ha sido utilizado. Las cuentas agrupadas en otros activos, entonces tenemos los gastos pagados por anticipado, como por ejemplo los arriendos, los servicios, los intereses a las comisiones, y por otro lado tenemos los costos de explotación y evaluación. En este momento los dejo con mi compañera que nos va a hablar sobre los pasivos. Buenas tardes, soy Lady Vanegas. Aquí continuamos con la actividad del tercer corte. Entonces vamos con los pasivos, que son las deudas y obligaciones contraídas por la empresa y que sirven para pagar un activo. Los pasivos normalmente son los créditos que se adquieren tanto a una persona como a una empresa con el fin de adquirir un bien.
En los pasivos encontramos los no corrientes, que son las deudas a largo plazo, que son las superiores a un año, y los pasivos corrientes, que son las deudas a corto plazo, que quiere decir que son los que son inferiores a un año. Los pasivos los podemos calcular teniendo en cuenta el activo menos el patrimonio. Los proveedores del exterior son las obligaciones que tiene un ente económico o una empresa a favor de un extranjero, por concepto de la adquisición de un bien o un servicio. También podemos decir que ahí contarían los contratos de obra. Los proveedores al exterior los encontramos en el pasivo en la cuenta 2210. Los documentos hipotecarios son los que representan instrumentos de crédito a largo plazo. Constituyen una de las formas más sencillas para obtener un préstamo respaldado por activos fijos. En los documentos hipotecarios se tiene como garantía sobre el bien en caso del incumplimiento de la deuda. En ellos implica el otorgamiento de la escritura pública a favor del acreedor y su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Los beneficios a los empleados, entonces, es todo lo relacionado al contrato de trabajo, como son las nóminas, prestaciones sociales, auxilio de transporte. Las NID identifican como tipos de beneficios a los empleados 5 beneficios. En ellos encontramos el primero a corto plazo, que son los salarios, el auxilio de transporte, horas extras. Posempleo, que es la pensión. A largo plazo, que son las licencias superiores a un año. La terminación, que son la indemnización por retiro, y la quinta, que es la compensación patrimonial, que es la que puede hacer la empresa como participación para las acciones. Seguimos con nómina. Entonces, nómina es el documento donde se registran todos los beneficios de los empleados, teniendo en cuenta la forma de pago. Se compone por salario vengado, que es el sueldo, las deducciones, que es lo que adeuda el trabajador, y las provisiones o aportaciones, que son las prestaciones sociales. Entonces aquí nos dicen que cuáles pagos recibidos por un trabajador forman parte del salario y cuáles no. Entonces los que forman parte del salario son el sueldo, el auxilio de transporte y las prestaciones sociales, y las que no hacen parte de él son las comisiones, otros auxilios como bonos y las vacaciones. La diferencia entre el salario mínimo legal y salario básico y salario integral, pues tenemos en cuenta que el salario mínimo es el que se establece cada año por el gobierno, es el valor mínimo que recibe un empleado. El salario básico, entonces, es el valor pactado en un contrato de trabajo y es la base para liquidar las horas extras y el trabajo nocturno. El salario integral no puede ser inferior a 10 salarios mínimos más el 30% de prestaciones sociales. Sobre este valor la empresa debe cancelar aportes parafiscales. Entonces la diferencia es que entre el salario mínimo es el salario que se establece de acuerdo al gobierno. El salario básico es la base como tal para liquidación de las prestaciones sociales y el salario integral es como un salario que se tiene sin contar las prestaciones sociales. La diferencia entre recargo y hora extra. Entonces el recargo se tiene en cuenta el valor ordinario, ya sea incluido en el salario del trabajador, y la hora extra no está remunerada, por tanto se debe pagar tanto el valor ordinario como el recargo. Por último, tenemos que los empleados para efectos de retención en la fuente son los que obtienen más del 80% de sus ingresos en un contrato laboral o por prestación de servicios, esto teniendo en cuenta la Ley 1607 del año 2012. Ahí, en estos contratos están incluidos los profesionales liberales o técnicos que no requieren materiales o maquinaria especializada. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.